Entre las montañas del estado Monagas de Venezuela se esconde un pueblo mágico. Un pueblo en el que la naturaleza ha esculpido obras simplemente únicas. Les hablo de Caripe, conocido por tener uno de los monumentos naturales más importantes de toda Venezuela, llamado la Cueva del Guácharo. Sin embargo, Caripe tiene muchísimo más que ofrecer, no solo en ese pueblo, sino en los pueblos aledaños también. Acompáñanos a conocer y aventurarnos un montón en este pedacito de nuestro país. Sabes que estás llegando a Caripe cuando te comienza a pegar como un frío, ya que este tiene una temperatura promedio anual de entre 12 y 24 grados, o sea, bastante fresco. También es conocido como el Jardín de Oriente, por su vasta vegetación y su clima de montaña. Pero seamos sinceros, la mayoría de las personas lo conocen por ser el hogar de la Cueva del Guácharo. Esta cueva donde habita una inusual ave y el cual podemos recorrer hasta cierto punto. Esta cueva tiene una profundidad de más de 10 kilómetros, pero una décima parte de ella lo puedes recorrer con un guía. Esto para poder apreciar la cueva desde adentro, viendo sus estalactitas, viendo los guácharos y sobre todo sintiendo cómo estos vuelan sobre ti. El guácharo es un ave impresionante, pero en este video no lo detallamos tanto porque tenemos otro video viendo más a fondo la historia, los mitos y mucho más sobre la Cueva del Guácharo. Lo que no muchos saben es que al ladito de la cueva también hay un sendero donde te adentras bastante en la vegetación del bosque. Y aquí entiendes mucho más por qué le dicen a Caripe el Jardín de Oriente. En este recorrido de unos 30 minutos llegas a La Paila, esta impresionante cascada de alrededor de 60 metros de altura. Un lugar simplemente mágico en medio de la vegetación. Aquí en el Salto La Paila muchas personas se mojan un poco, se bañan, pero he de decir que hacía mucho frío y el agua también es bastante fría, así que nosotros pasamos por esta vez, pero eso no nos impide apreciar lo hermoso del lugar. Ya luego nos regresamos a la cueva como tal, donde podemos conseguir otras cosas interesantes, como una estatua de Alejandro Humboldt, que fue el primer científico en documentar sobre esta sagrada cueva para los indígenas, conocida ahora como la Cueva del Guácharo. No está de más tampoco tener un recuerdito de tu visita a la cueva, que de entre todas las cosas yo me enamoré de este pequeño guácharo que está hecho con una semilla de las que comen los guácharos, que me costó $1, y este collar que supuestamente está hecho con una piedra de la cueva que costó $5. Y así nos despedimos de la Cueva del Guácharo, más no de Caripe. Tuvimos que pasar rápidamente por la iglesia San Agustín, un templo católico muy popular por aquí por cómo está cubierto de hiedra. Obviamente tienes que pasar para tomarte tu respectiva fotito. Seguimos recorriendo el hermoso pueblo de Caripe y la siguiente parada para mí es obligatoria, ya que muchos lugares se jactan de tener la mejor fresa con crema en el país, ya sea en Mérida o en la Colina Tovar, pero la mejor que hemos probado nosotros la encontramos aquí en Caripe, en el Rincón de Walter. Una crema riquísima con una receta secreta y sus fresas súper frescas. También esta vez adicional tenían unas moras que también estaban sabrosísimas. Nos damos ahora una vuelta por el centro de Caripe, viendo cómo es su icónica Plaza Bolívar. Y es que si no lo sabías, casi todos los pueblos en Venezuela tienen una Plaza Bolívar con una estatua del Libertador. Estas tienden a estar en las zonas del centro y normalmente hay mucho movimiento a sus alrededores. Como ven, se hizo de noche y ya comenzó a pegar el hambre, así que estábamos buscando qué comer y terminamos pidiendo unos típicos perros calientes y hamburguesas, esta vez para llevar. Todo rapidito porque teníamos que ir a montar nuestra carpa. Y es que vamos a acampar toda la noche aquí, en un lugar llamado la Cueva del Indio. Y nada, armamos nuestras carpas súper rápido, Roxana se encargó de la nuestra. Y como dicen por ahí, el que arma la carpa es quien manda en la relación. Y así ya luego nos pudimos sentar y comer tranquilamente nuestros perritos y nuestras hamburguesas que pedimos hace un momento. Una muy bonita noche pasamos y ya nos despertamos temprano para ver un pequeño amanecer que, como ven, estaba bastante nublado. Poco tiempo después comenzó a haber mucha neblina, algo que es bastante común por las mañanas en Caripe. Quedamos impresionados por la cantidad de neblina, se veía demasiado increíble. Ya cuando bajó la neblina seguimos nuestro camino, y es que antes les comenté que cerca de Caripe hay otros pueblos bastante interesantes también, con lugares que vale la pena visitar. El primero de ellos, esta placita cuando estás entrando en San Antonio de Capayacuar. Esta placita es muy bonita, bastante colorida, con un puentecito enfrente también bastante bonito, pero lo que más impone es este gran mural que cuenta la leyenda de un chamán que se enfrentó a una
una culebra que se comía a los habitantes del pueblo, la culebra de Ipure. Ya de ahí nacieron muchas creencias y costumbres en esta zona, como puede ser por un ejemplo la danza de la culebra. Seguimos nuestro camino para poder llegar a nuestro siguiente destino, que es Miraflores, donde hay unas paredes inmensas donde nace el río Guarapiche, un lugar preciosísimo al cual nos toma llegar como una hora haciendo senderismo desde la entrada. Aquí estamos viendo un poco el río Guarapiche. Algo muy curioso es que por aquí está el río más pequeño, no de toda Venezuela solo, sino de todo el mundo, y este desemboca justamente en este río Guarapiche. Aquí podemos ir viendo la desembocadura del río Mapurite, el más corto del mundo, que solo mide 13 metros. Es esta agua azulita cristalina que vemos por aquí, las señales de no bañarse y vemos personas bañándose, bueno, justo ahí. Y nace precisamente debajo de estos árboles. Qué cosa más interesante. Nosotros vamos a seguir derecho subiendo el río Guarapiche para poder llegar a las puertas de Miraflores. Bueno, vamos a las puertas de Miraflores. Nos dijeron que el río estaba crecido y que queda bajo nuestra responsabilidad. Al menos saben dónde recoger los cuerpos. Sí. Si es que queda uno por ahí. Si es que queda alguno, sí. Sí, porque al final el cuerpo va a tener por aquí, tarde o temprano, esta parte del río. Estos días han sido días lluviosos, lo que hace que el río crezca mucho más de lo normal. Pero se veía bastante transitable de todos modos, por eso decidimos seguir adelante. Este recorrido dura alrededor de una hora y nuestro primer obstáculo fue este puente oxidado hecho de tubos, bastante dudoso, pero que bueno, nos sirvió para llegar al otro lado, con un poquito de miedo, pero todo bien. Aquí podemos ver también que el río tiene bastante corriente, bastantes piedras también. Se ve bastante fuerte y tenemos que pasar por él en algún punto más adelante, nos dijeron. Primer obstáculo superado. Vamos a ver qué se viene más adelante. Me llama la atención cómo en el camino hay muchas bodeguitas, hay muchas casitas, pero todo cerrado. De todos modos, hay un camino bastante bien definido por el cual seguir para poder llegar a las puertas. Llegamos a ese primer punto en el que tenemos que pasar por el río. Yo la verdad no quería mojar mis zapatos, pero ya estaba resignado, pues iba a tocar aquí o más adelante. Y eso me parece mucho más seguro que estar saltando de piedrita en piedrita. Por cierto, este río tiende a ser bastante cristalino y bastante azulito, también como el que vimos en la entrada. Pero como ha llovido mucho estos días, hace que el agua tenga este colorcito ya más turbio. De verdad que se nota la corriente. Menos mal nos resignamos y ya solo mojamos nuestros zapatos porque bueno, ya iba a tocar aquí o más adelante. Comenzamos a pensar en esas palabras que nos dijeron en la entrada de que ya era nuestro propio riesgo, porque hay partes donde es bastante hondo. Por ejemplo, aquí hay zonas donde me llega hasta el short, se ve que está mojado. Sumado a la corriente puede ser bastante peligroso. Hay que ir con bastante cuidado, apoyándose donde se pueda y ir tanteando las partes que estén menos hondas para poder ir pasando. Pero todo iba a valer la pena cuando comenzamos a ver las increíbles puertas de Miraflores. Son estas tremendas paredes de piedra de hasta 150 metros de altura. Aquí nace el río Guarapiche y es un lugar muy imponente donde las personas vienen a conectar con la naturaleza, a escalar, a disfrutar del agua y simplemente disfrutar de este lugar tan único que me ha dejado sin palabras. Estas ya son las puertas de Miraflores, pero se puede seguir derecho para poder dar a otras pozas y otros lugares que están por aquí bastante preciosos. Eso sí, esta puede ser la parte más complicada de la ruta, ya que la corriente del agua se vuelve bastante fuerte. Impresionados por tan increíble lugar, igual teníamos que seguir adelante a ver qué más nos podíamos encontrar. De todos modos, no nos quedamos demasiado tiempo y es que en algún punto se comenzó a notar cómo el río comenzó a crecer cada vez un poco más. Y por temas de seguridad, pues no nos quedamos mucho tiempo en ese lugar y nos comenzamos a regresar, ya notando que cada vez la corriente era un poco más fuerte. Entre las paredes puede hacer bastante frío, por cierto, ya que de repente puede pegar unos tremendos brisotones que se notan bastante. Y estos mismos brisotones repentinos casi nos hace perder el dron, ya que en uno de ellos perdimos el control y se chocó directamente contra una de las paredes, quedándose a solo centímetros de ser llevado por el mismo río. Por lo menos lo pudimos traer de vuelta y ya luego no lo volamos más, evidentemente. De regreso, el río había crecido tanto que no pudimos pasar por los mismos caminos por los que fuimos en la ida. Por caminos alternos es que pudimos llegar y así finalizar con esta
gran aventura. Nos quedamos sorprendidos finalmente con todas estas partes del estado Monagas de Venezuela. Pueblos mágicos y lugares espectaculares. Esperamos te haya gustado este video. No olvides darle pulgar arriba, suscribirte y acompañarnos en siguientes aventuras. Gracias y hasta luego.